No podemos estar sin Cristo. Cristo está en medio de todos nuestros problemas. Él está en medio de todas nuestras pruebas. Cristo no nos ha abandonado. Cristo está siempre con nosotros. En el capítulo 14 del libro de Mateo, del verso 22, usted puede ver que Jesucristo le dice a los discípulos, los manda adelante. Dice, váyanse ustedes adelante y yo me voy, dice, al monte a orar, le dice. Y Cristo se va a orar, pero dice que en la cuarta vigilia, dice que, bueno, antes de la cuarta vigilia, empezó una gran tempestad en medio del mar. Empezaron las olas, me imagino yo, a moverse y los vientos y todos empezaron a clamar por el rey. Pero dice que en la cuarta vigilia llega Jesucristo y calma la tempestad de aquel mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prueba siempre van a estar viniendo. Jesucristo no les dijo a ellos, les dijo, váyanse adelante, les dijo, pero no les dijo lo que iba a pasar. Todo aquel que sigue a Cristo, van a venir pruebas, van a venir momentos duros, momentos difíciles. Dios no nos va a avisar, pero Él va a estar en medio de esa prueba. Para eso está Él, para darnos ese socorro. Ustedes van a ver que Jesucristo no nos ha abandonado. Entonces los discípulos, ellos empezaron a claudicar, me imagino yo, pero llega Cristo. Y aún ellos se espantan y dicen, un demonio vimos. Dicen, no, pero viene Jesucristo y les dijo que era Él. Soy yo, les dice. He venido, les dice, a salvarlos, dice, así nos dice el Señor cuando estamos en medio de una prueba. Él viene, pero el hombre hoy en día está tan incrédulo que no cree que es Cristo el que viene a salvarnos. Entonces sucede de que cuando Cristo llega, ellos dudan. Y dice Pedro, para confirmar, Pedro, imagínense qué incrédulo Pedro, y dice, permíteme, Señor, ir a ti, le dice. Pues está bien, dice el Señor, ven a mí, camina sobre las aguas, le dice. Pedro empezó caminando bien, pero este es el problema de todo cristiano que estamos en medio de la prueba y dudamos que el Señor está con nosotros. Y Pedro dudó en ese momento y dice que se hundió. Y cuando Pedro se hunde, el Señor lo levanta y otra vez lo pone en la barca. Veamos qué dice en el capítulo 14 del libro de Mateo. Se lo voy a explicar con Biblia más fácil y más entendido. Y veamos lo que dice. Dice, Jesús anda sobre el mar, dice. Enseguida Jesús, dice, hizo a sus discípulos entrar a la barca. O sea que los hizo entrar a la barca. Dice, e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él descendía a la multitud. Lo vuelvo a leer. Está un poco confuso el texto, pero dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea que por mientras Jesucristo despedía a la multitud, vino Jesucristo. Acuerde que Jesucristo estaba alimentando 5,000 personas en ese momento cuando multiplicó los peces. Entonces Jesucristo despidió a todas esas personas que se fueran y le dijo a los discípulos, entren a la barca y váyanse adelante, dice. Y en el 2 dice, despedida la gente, la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea que nuestro Señor Jesucristo, después de que despidió a toda la multitud, subió al monte a orar y dice que ahí estaba. Lo que tiene que hacer el Hijo de Dios en estos tiempos, en estos momentos que está sufriendo estas pruebas. El Hijo de Dios se esconde en su habitación y empieza a clamar y orar al Señor, como hizo Jesucristo aquí. Él se fue al monte, dice, y fue a orar, dice. Y luego dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea que vino un viento contrario. De repente al hermano le viene un viento contrario. Y lo está moviendo para acá, y lo está moviendo para allá, lo está estremeciendo para este lado y para el otro lado. Pero Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros, porque Él es el encargado de calmar ese viento contrario. Él es el encargado de calmar esa tempestad. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia. Entonces me imagino que los discípulos habían estado toda una noche remando. El Hijo de Dios no deja de remar. Estamos remando y remando y remando y remando y remando. Y a la cuarta vigilia, después de las 2 de la mañana, a la cuarta vigilia, llega el Señor. Y dicen ellos, un fantasma. Pero no, es Jesucristo cuando llega a calmar la tempestad. Cuando nosotros estamos en medio de una prueba,
tenemos que esperar hasta la cuarta vigilia. Hasta la cuarta vigilia va a llegar el Señor. Cuando el Señor ya aparece en la cuarta vigilia, ya la prueba termina. Porque ya llegó nuestro Rey Salvador Jesucristo. Vea lo que dice acá. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Aleluya, lo que yo le estoy contando. Y luego dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí marca algo muy importante, que el Hijo de Dios siempre, Dios le va a estar hablando y le está, hijo, yo estoy contigo, hijo, en las buenas y en las malas yo estoy contigo, hijo, yo estoy para calmar la tempestad, hijo, pero no podemos oír cuando nuestro Señor nos está llamando porque tenemos un corazón todavía lleno de incredulidad. Estamos incrédulos. Dios nos habla todos los días y nos sigue hablando y nos sigue hablando y no creemos en el Señor. Me tocó hablar con una persona ayer, estaba hablando, él es cristiano, va a una iglesia, pero nos empezamos a edificar con la palabra, pero luego miro que lo que yo comparto no es igual que lo que él comparte conmigo, porque de repente era todo lo contrario. Todo lo contrario, dice, no, Dios no revela nada, no, que Dios no habla en los sueños, no, que Dios no está medio en las pruebas, dice, yo solo creo en la palabra, yo no creo en lo que dice el hombre, y comenzó a darme tanta cosa. Pero ¿sabe qué hice yo? No lo reprendí, ni le dije, estás equivocado. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona es muy contenciosa, mejor nos quedamos callados. ¿Y sabe qué hacemos? Cuando me monté a mi automóvil, dije yo, voy a orar por esta persona para que Dios le quite esa venda de los ojos, le digo yo. ¿Sabe qué les digo, hermano mío? Hay tanto cristiano frío. Este mundo está frío, cristianos sin poder. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener una íntima comunión con Dios, a tener un encuentro con Dios, un acercamiento con Dios. Estamos acostumbrados a vivir una vida mundana, una vida carnal, una vida llena de afanes. Y eso no nos permite tener un encuentro con Dios. Dios quiere que tengamos un encuentro. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que nos agarremos de su mano. Dios quiere que nos llenemos de su presencia. Pero el hombre hoy en día no está lleno de la presencia de Dios. Está lleno de pura mentira, de pura falsedad. Porque este mundo es lo que trae, pura mentira y falsedad. Me llama la atención que Pablo le enseña a los corintios, porque los corintios se creían muy sabios, se creían muy inteligentes, que conocían todo lo del reino. Y les dice Pablo, les dice, ustedes están equivocados, les dice, yo lo voy a ubicar. El Hijo de Dios no habla con su propia sabiduría. No, dice Pablo, cuando fui a ustedes, dice, no fui, dice, con palabras de humana sabiduría, sino que fui con poder. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es poder? Acuérdese que el Espíritu Santo es poder. Nosotros los hijos de Cristo no hablamos con humana sabiduría, sino que hablamos palabra de Dios en misterio. Palabra que esto el mundo hoy en día no la puede entender. ¿Saben por qué? Porque es palabra del Espíritu. Es palabra que solamente aquellos que están en el Espíritu las pueden entender. Por eso va a ver usted que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, ni las va a percibir. ¿Y cuánta persona natural está dentro de la iglesia? Porque cuando Pablo le está hablando a los corintios, no le está hablando al mundo afuera. No, le está hablando a la iglesia de los corintios. Aleluya. Le está hablando a un pueblo que está sirviendo a Dios adentro de la iglesia. Pablo no le está hablando a los mundanos de afuera. Le está hablando a la misma iglesia de Dios. Santo, bendito Cordero de Dios. Está hablando la misma iglesia y le está diciendo, ustedes son unos naturales. Y si usted ve, ¿qué quiere decir la palabra natural en hebreo? Quiere decir animal. Una persona sin sentido, sin conocimiento de Dios. No conocemos de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque no nos encerramos en nuestra habitación 2 horas, 3 horas y sentarnos a orar y pedirle a Dios revelación y pedirle visión y hablar con Dios. Hable con Dios. No puedo creer que hoy en día la gente habla con un perro y nos llaman locos porque hablamos con Dios. Óigame. Yo aquel día iba caminando por la calle ahí por una banqueta
Y yo hablando con mi rey, con mi salvador. Y yo miraba para arriba y le decía, Señor, y qué bonito los cielos, qué bonito, cómo están hoy. Y gracias, Señor, por este aire que respiro. Y de repente la gente lo queda viendo a uno y dice, este está loco. Pero fíjese que al ratito yo me encuentro a otra persona hablando con un perro. No le digo que no le hable a un perro, claro, no es que es malo, no lo vaya a pensar que yo llego a un extremismo. No es que es malo hablar con un perro, pero ¿cómo es posible que si tienen el poder para hablar con un animalito creado por Dios, cómo no vamos a hablar por el que creó ese animalito? ¿Cómo no vamos a hablar con el que creó esta galaxia llamada Tierra? ¿Cómo no vamos a hablar con aquel que creó los cielos y la tierra? Aquel que creó las aguas, aquel que... ¡Aleluya! ¿Cómo no podemos hablar con él? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las puede entender. Y lo mismo está sucediendo aquí. En medio de la tempestad, el rey se les apareció, un fantasma, y se alborotaron todos. ¿Por qué? Porque todavía ellos no habían aprendido en ese momento a navegar en el río del Espíritu. No habían aprendido todavía. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba discipulando todavía. Hoy en día se ha levantado una generación predicando el evangelio de Jesucristo y empiezan a hablar tanta palabra y tanta palabra y tanta palabra fingida, cosas que no son reveladas por Dios y una palabra seca, una palabra hueca. ¿Por qué? Porque antes de que yo y usted salgamos a predicar el reino de los cielos, tenemos que estar con Él primero. Tener una comunión con Dios primero. No podemos aventarnos sin un conocimiento de Dios, porque si no vamos a estar igual a los naturales. No van a entender. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? No pueden. Se van los dos al mismo hoyo. No se puede. Eso es lo que vino a suceder aquí. Es lo que está sucediendo hoy en día, hermana, hermano. Cristo nos está dando esa salida, pero a veces nos ahogamos en un vaso de agua solos. Nos ahogamos en un vaso. Veamos qué más sigue diciendo aquí. Dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hablando de lo incrédulo que estaba Pedro, por falta de conocimiento y revelación del Señor y por vivir una vida carnal, porque ahí todavía lo que me muestra es que estaba viviendo carnalmente todavía. Y le dijo, ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, o sea que se salió de la barca, dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que empezó a caminar sobre las aguas. Pero al ver el viento muy fuerte, aleluya, cuando el Hijo de Dios empieza a ver las cosas muy grandes, cuando empieza a ver los problemas gigantes, empieza a claudicar. Y dice, pero al ver el viento muy fuerte, dice, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Grande y lleno de misericordia es nuestro Dios, que Él siempre está atento para salvarnos. Y vino Jesús y lo salvó. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos que el Señor esté en medio de nuestras pruebas? ¿Por qué dudamos que nuestro Señor nos rescata siempre? ¿Por qué? ¿Por qué tanta duda? Yo no entiendo por qué este pueblo de Dios hoy en día está lleno de tanta duda. Le tienen más miedo al coronavirus y al Señor lo hacen aparte a un lado. Si el Señor es el que gobierna todo, es el que domina todo. Él está en medio de toda crisis. Aún dice su palabra. Yo escuchaba el otro día, me estaba comentando una persona cristiana también. Es que vea usted, hermano, lo que yo le digo. En el pueblo de Dios hay tantas cosas que se ven. Me tocó entender una persona de otro país y me decía esa persona, siendo cristiana, y me dice, sí, es que te dejo, dice, porque dice, voy a ir a las manifestaciones, dice, voy a ir a las marchas ahorita, vamos a ir a las protestas. Me dice, ¿protéstate qué? Le digo, se me hizo raro, pero y pregunté porque nosotros los hijos de Dios no andamos en
en marcha ni nada de eso. Pero cuando me dijo protesta, dije yo, pues nosotros somos protestantes, ¿va? Porque nosotros estamos protestando en contra del pecado. No estamos a favor, esa es nuestra protesta, pero no salimos a las calles a reunirnos un montón de gente. Pues nos reunimos cuando en vigilias, en eventos que son de parte del Señor. No, dice que vamos a ir, dice, a protestar para que saquen al presidente. Y comenzó y le digo yo, oye hermana, ¿y cuánto tiempo van? Sí, me dice, no, solo nos encomendamos en el nombre de Jesús, dice, y pues si dura 3 horas, 4, 5, 6 horas, ahí nos estamos, dice, a veces nos pegan una pela, dice, o sea que lo garrotean y nos tiran humo y todo, pero Dios siempre está con nosotros. Y le, hermana, tú estás equivocada, le digo, así no se pelean la batalla, le digo, no, no es así, le digo yo. No, le digo yo, dice la palabra en el libro de Proverbios que el corazón del rey está en manos de Jehová. Entonces, ¿por qué mejor esas 2 o 3 horas las invertimos, le digo yo, orando y doblando rodillas para que Dios le toque el corazón al rey, le digo yo, porque el corazón del rey está en manos de Jehová, le digo yo. O sea, pueblo de Dios metido en medio de cosas mundanas, de cosas paganas, de cosas que no son de Dios. Y usted va a ver que, si no me equivoco, en primera de Timoteo, veamos lo que dice. Dice en primera de Timoteo que el Hijo de Dios dice, no hace tregua con los negocios de este mundo. Y hoy en día, bueno, yo me quedé sorprendido, la verdad, cuando esta persona me dijo eso. Y digo yo, wow, digo yo. O sea, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermana? Es que hemos llegado a un nivel que no conocemos la palabra de Dios porque no la escudriñamos, no la leemos, no la entendemos, no la estudiamos. Y el Hijo de Dios necesita estar, dijo Jesucristo, que estuviéramos velando. ¿Qué es estar velando? No es que vamos a velar una taza de café o que vamos a ir a velar un muerto. No, velando es que vamos a estar meditando, estudiando, orando, ayunando, meditando en el Señor, trabajando para el Señor. Hermano, no hay que desperdiciar el tiempo. Pablo mismo se lo enseña en la carta de los Filipenses, allá en el capítulo 5 del verso 14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego dice, y aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Vienen tiempos malos. Y el Hijo de Dios tiene que estar aprovechando su tiempo, no perdiendo su tiempo. Veamos lo que dice aquí, dice, ninguno que milita, perdón, les voy a dar el capítulo 2 del verso 4 de segunda de Timoteo. Y dice así, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Cristianos metidos en medio de cosas que no le agradan a Dios. Así no se pelean las batallas. Jesucristo mismo le dijo a Zorobabel, le dice, no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces es con el Espíritu de Dios. Vamos a doblar rodillas, vamos a pedir revelación, vamos a pedir visión, vamos a pedir que Dios nos llene de su Espíritu para poder pelear toda batalla que se presente por delante. Así que vamos a trabajar legítimamente como la palabra nos enseña. No nos vamos a acomodar como el mundo se acomoda. El Hijo de Dios que se acomoda a la manera del mundo, al sistema de este mundo, está equivocado, porque Dios no trabaja así, Dios no opera así. Dios es espiritual. Dios, para que Dios usted lo pueda entender, usted tiene que estar en el Espíritu, usted tiene que estar lleno del Espíritu, usted tiene que anhelar estar lleno del Espíritu, porque si no, no va a entender a Dios, nadie va a entender a Dios. Y así no podemos trabajar en la obra del Señor. Necesitamos que el Espíritu venga a nosotros y nos capacite y nos instruya y nos empiece a revelar tantas cosas, porque Jesucristo mismo dijo, me voy, le digo a Dios, es necesario que yo me vaya, voy a preparar una morada en los cielos para ustedes. Por mientras, dice, yo les enviaré el Consolador, dice, el Consolador es el que les va a enseñar, es el que los va a instruir, es el que los va a llenar de poder, el Consolador es el que los va a guiar, el Consolador es el que les va a revelar las cosas. El Consolador es el Espíritu Santo,
Tiene una función tan grande que sin el Espíritu Santo la obra del Señor en la tierra no se puede mover. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el jefe comandante que gobierna todos los espíritus y los comandos del ejército de Jesucristo en los cielos y en la tierra. Toda obra en la tierra, toda obra de Dios tiene que pasar por manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que dice o se hace o no se hacen las cosas. Todo pasa por el Espíritu Santo. Acuérdense que en Génesis capítulo 1, del verso 1 dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que el Espíritu estaba primero. El Espíritu está en la tierra. El Espíritu de Dios. Cuando Cristo venga por un pueblo sin arruga y sin mancha, Cristo no va a venir a la tierra. El Espíritu que Dios ha hecho morar en él, dice la palabra, que lo resucitó, ese mismo Espíritu va a estar en nosotros y es el que nos va a levantar de entre los muertos. Necesitamos y anhelamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Veamos qué dice la carta de los Corintios. Pablo exhortando a los corintios en primera, diciéndoles, ustedes carnalones no han recibido el espíritu del mundo para que se comporten como mundanos. Diciéndole Pablo, hablándole a una iglesia en Corintios, una iglesia que estaba en el templo de Dios, alabando, adorando a Dios, llenos del Espíritu. Ellos hablaban en lengua, ellos tenían todos los dones, pero cuando Pablo viene y descubre, dice, no, ustedes son unos carnalones todavía, les dice, no, es que no es así. Dice, ¿por qué? Porque ellos estaban acomodados a este mundo. Así de claro. Para que hay que saberlo entender. Y miren lo que dice Pablo en el capítulo 2 del verso 12 de Primera de Corintios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escúcheme claro, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué trae el espíritu del mundo? El espíritu del mundo trae fornicación, trae adulterio, trae asesinatos, trae droga, trae alcohol, trae vicios, trae... Mire, es más, estoy aquí en el 6.9 y en el 6.10 le voy a decir qué es lo que trae el espíritu del mundo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vio que claro, dice su palabra, comenzando por los injustos. Comenzando por los injustos. Entonces usted puede apreciar que todos estos que agradan al espíritu del mundo son en contra de Dios. Estos chocan entre sí. Y no podemos heredar el reino de los cielos si una persona anda así. Lastimosamente, se lo tengo que decir, que no va a poder heredar el reino de los cielos. Veamos qué dice en el capítulo 8 del libro de los Romanos, del verso 5, 6, 7, 8 y 9. Y quiero que me ponga mucha atención. Ya vamos a finalizar, pero quiero primero que usted se lleve esta palabra. Esta palabra no es para condenar a nadie. Esta palabra es para que usted ha visto esos carros, a veces, o los teléfonos, que a veces nos dan una dirección, pero no conocemos a dónde está esa dirección. Entonces necesitamos sacar nuestro teléfono y poner ese GPS, o si el carro trae GPS, ponerle el GPS para que nos lleve a ese lugar a donde vamos a ir, a ese destino. Para eso es la palabra. La palabra de Dios es como un GPS para ubicar al hombre y llevarlo a su destino. ¿Cuál es el destino del hombre hoy en día? Pues mi destino es llegar a una salvación, que Dios me pueda salvar. Entonces para eso es la palabra, porque la palabra
Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y dice que penetra hasta partir el alma y los espíritus, los tuétanos y las coyunturas. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagina hasta dónde llega la palabra de Dios. Entonces yo me agarro de la palabra y le creo a la palabra. Porque la misma palabra dice que la escritura fue inspirada por Dios. O sea que fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que creó esta palabra de Dios. Veamos qué dicen en el verso 5, dice de los Romanos, del capítulo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que por eso va a ver usted que los del mundo no escuchan a los de Dios, pero el que es del Espíritu escucha a los del Espíritu. Hay una división en eso. Por eso es muy difícil que una persona que no conoce de Dios escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no escuchan las cosas de Dios. No les llama la atención, no les agrada. Veamos qué dice el verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Ya vio? El ocuparse de la carne es muerte. Y la carne, ya le acabo de decir qué es. Dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los idólatras, y tanto diablo que apareció ahí, usted lo vio. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los designios de la carne los acabamos de leer en 1 Corintios 6:9 y 6:10. Aún en Romanos, ahí va a hallar otros designios de la carne. 27 designios de la carne están en el capítulo 1. Léalos, ahí están. Imagine qué montón de inmundicias. Todas esas cosas son en contra de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque es lo que yo le explico, tenemos que estar en el espíritu. Por eso mucha persona es derrotada en la prueba. No soporta una prueba cuando viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está en la carne. Y Dios en este precioso día le dice, hermano, muévete de aquí y pásate al espíritu, porque el espíritu es vida y paz. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios, o sea, entre comillas, si es que el espíritu de Dios, aleluya, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Aquí lo dice. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Así que, hermanos, entremos a ese refugio. Entremos a la salvación. Porque si estamos esperando que Cristo nos venga a salvar en el último minuto, en el último segundo, a mí la Biblia no me enseña que hay una esperanza. No todos se van a salvar. Es para el que Dios tenga misericordia. Si usted está esperando ese último llamado en el último segundo, ojalá Dios tenga misericordia de usted y lo salve, hermano. Porque de lo contrario va a ser muy, muy difícil, porque si Dios lo agarra alcoholizado o drogado y en ese momento muere, va a ser muy difícil que usted se pueda arrepentir. Un borracho ni sabe lo que hace, imagínese. ¿Y qué dice la Biblia? Si yo le leo en el capítulo creo que es 21 de Apocalipsis del verso 8, allá dice que no van a heredar el reino de los cielos los borrachos. Los alcohólicos no van a heredar el reino de los cielos, ni los ladrones. Y si lo agarran robando y llega Cristo en ese momento, llega la muerte, ¿usted cree que se va a salvar? Si lo agarraron robando, ay, me arrepiento. ¿Y cómo se arrepentir si lo agarraron robando? Un día de estos vamos a dar un estudio más profundo respecto a eso, que mucha gente hoy en día dice, no, Dios en el último minuto nos puede salvar. Sí, claro que sí, pero le voy a enseñar a quiénes son los que puede salvar el Señor. Y lamentablemente no todos califican. De un 100%, nomás un 5% va a calificar de la forma como muera. Lo voy a enseñar con Biblia. Lo voy a invitar en nuestro canal de YouTube, que se suscriba. Ahí vamos a estar publicando más videos con pequeñas enseñanzas como estas. Y allí de repente va a hallar la respuesta de lo que yo le estoy diciendo. Y todo esto viene enseñado con base bíblica. No enseñamos con nuestra propia sabiduría. No, enseñamos con una palabra revelada por parte de Dios. Una palabra que ya pasó un filtro. Una palabra que ya Dios ya la reveló para traérsela a ustedes.
Y espero que ustedes en este precioso día estén apreciando esta palabra del reino de los cielos. Me voy a pasar al mismo capítulo 8, pero al verso 13, 14, 15 y 16 para finalizar esta transmisión. Y dice así, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. O sea que si hacemos morir las cosas de la carne, vamos a vivir. Era lo que yo les comentaba hace un rato, entrar a una vida del Espíritu y salirnos de esta vida mundana que llevamos, esta vida carnalona. Yo le llamo carnalona. ¿Por qué? Porque es carne. Y los designios de la carne no agradan a Dios. Entonces necesitamos salirnos de ese lugar. Y mire lo que dice en el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Acuérdense lo que leo en 1 Corintios capítulo 2 del verso 12. Dice, pero ustedes, le dice Pablo, no han recibido el Espíritu del mundo, sino que ustedes habéis recibido el Espíritu de Dios. Entonces todo aquel que recibió el Espíritu de Dios dice que este es guiado por el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Los que son guiados por el Espíritu son sus hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor, dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y mire, voy a cerrar este capítulo con esto. Y usted se hace, yo le hago la pregunta y usted solo se la va a responder. Y yo le voy a preguntar, ¿de quién es usted? ¿A quién le pertenece su vida? ¿De quién es su corazón y de quién es su mente? ¿A quién está esperando usted? ¿A qué vino a este mundo usted? Se lo dejó usted y usted mismo se lo responde. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pregúnteselo y diga, ¿ser hijo de Dios? El mismo Espíritu le va a decir si usted es un hijo de Dios. Yo lo invito en este día, hermano mío, a que medite esta palabra, la pueda examinar. Dígale a Dios, Señor, revélame esta palabra que se predicó, Señor, en este día, y ayúdame, fortaléceme, Señor, y dame ese discernimiento, Padre. Y si usted está yéndose por el camino desviado, entonces mientras hay vida y esperanza, dejemos que el Rey en este día enderece sus pasitos y lo ubique otra vez en el verdadero camino, y sigamos alabando a Dios, sigamos sirviendo a Dios. Y espero que esta palabra del reino de los cielos sea compartida con todos sus amigos, con todos sus hermanos, con sus familiares, para que esta palabra llegue a otros corazones y el reino de los cielos se siga extendiendo. Yo lo motivo, yo lo invito en este día a que busque del reino de los cielos, porque la venida del Señor está cercana y estamos viviendo tiempos difíciles. Aún no hemos llegado a los tiempos malos. Estos son tiempos difíciles lo que estamos viviendo. Y Cristo está a la puerta. Así que en el nombre de nuestro Rey Salvador Jesucristo, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios me lo proteja. Y estamos orando por cada uno de ustedes para que Dios me les dé visión y revelación, y para que Dios ponga gracia en ustedes, y que esta palabra del reino de los cielos ustedes también la puedan llevar a otras naciones, a otras fronteras, a otros pueblos. Que esta palabra siga creciendo, para que el reino de los cielos siga creciendo y sigamos ganando almas para Cristo. En el nombre de Jesús, hermano mío, yo te bendigo en este día y declaro victoria en tu vida. Declaro que el Rey va a hacer habitación contigo, y en el nombre de Jesús recibe toda bendición de lo alto. Está atada en el nombre de Jesús. Hoy atamos toda bendición para todos los oyentes que nos están oyendo, y dice su palabra santa en el capítulo 7 del verso 7 de Mateo, que todo lo que atemos en la tierra será desatado en los cielos. Así que
Hay bendición de lo alto para todos. En el nombre de Jesús, que Dios me lo guarde de toda enfermedad, de todo virus, de toda pandemia, de toda peste, que me lo guarde en medio de las pruebas, que me lo guarde el Señor Jesucristo en la escuela, en el colegio, en la tienda, en la calle, en la casa, que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros las 24 horas del día hasta su venida. Que Dios me lo bendiga, hermano.